Muy buenas tardes, es realmente una alegría poder dar continuidad a este ciclo que comenzamos en el mes de abril en la Nuestra criolla. idea, porque creemos que era un lugar simbólico muy importante para hablar justamente de estos temas. Entonces, vamos a internarnos en los temas de género y equidad en un ámbito tan concreto como es el ámbito del folclore desde sus distintos puntos de vista y abordaje. En un ciclo que da continuidad a otro que hicimos en el año anterior sobre tango y que está organizado por el Museo Julio Sosa, perteneciente a la red de Museos de Canelones, de la Dirección de Patrimonio de la Intendencia de Canelones y coorganizado por Equipo Praxis para la Investigación y Desarrollo de la Danza. En esta instancia tenemos la suerte, la alegría de una vez más generar una de estas mesas en las instalaciones del Instituto Nacional de Artes Escénicas del Ministerio de Educación y Cultura, que nos ha atendido una generosa invitación, y al igual que el año pasado, para integrarnos acá y generar desde esta plataforma una de estas mesas redondas que la presente. En nombre del Instituto de Artes Escénicas tenemos presente a Santiago Cubeli, coordinador del área de danza, y bueno, le damos la palabra y le agradecemos la hospitalidad. No, muchas gracias a ustedes por estar presentes. Es un placer tener esta mesa con todas estas mujeres increíbles que nos están acompañando, que son parte también del sector, que son gente que viene trabajando en las diferentes intendencias, son parte de la cuestión de género, que realmente consideramos un gran valor y contribuirá a grandes aportes también para las discusiones que tengamos en relación a género y en específico dentro del sector del folclore. Así que para nosotros es un placer recibir a Grupo Praxis, como siempre, articular también con ustedes, con Walter, con Sheila, con todo el equipo, también ahí que de alguna manera, como siempre decimos, nos motivan y nos vienen motivando ya desde hace rato para seguir profundizando en todo lo que es tema de investigación, de folclore, de encontrarnos con ese gran patrimonio vivo, dinámico, que sigue ahí en sus pensamientos y reflexiones profundas, como el día de hoy. Así que agradecerles por estar, por venir al Instituto Nacional de Artes Escénicas, un instituto enfocado a la danza, al teatro, al circo, a los títeres. Entonces es la casa de todas nosotras. Así que bienvenidos. Y que nos vamos a estar, le agradecemos, y vamos a estar en alguna instancia más tratando ustedes, porque uno de los temas que nos parece a nosotros que va a ser importante en este año con esta temática del folclore y con el peso importante que tiene la danza folclórica en la actividad folclórica a lo largo de todo el país, vamos a tener que comprender y ver cuál es la situación, también la situación de equidad y de género en esa construcción maravillosa, todavía casi sin usar. Creemos que realmente esta etapa, en esta administración, pueda ponerse en funcionamiento, pueda ponerse en marcha esa herramienta que costó mucho tiempo y mucho trabajo de realizarse y donde hay capítulos particulares que tienen que ver con el área de la danza folclórica. Sí, eso también es un lugar de espacio, herramienta de construcción política pública, entonces también hacer una transversalización de la política de una perspectiva de género siempre es importante, todo lo contempla, así que nada, tenemos varios caminos también para desarrollar en este sentido. Por suerte andamos con buenos rumbos en cuanto a la gobernanza del plan, formación de la gobernanza del plan y con ese tratamiento de ese grado nacional que tenemos como herramienta de trabajo y ahora bueno, que ya para la herramienta de trabajo sobre la mesa hay que ponernos a trabajar, así que vamos por ese camino. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Las actividades, así cuando te parezca necesario, pues acudir a ellas. Y vamos a pasar a presentarles la mesa que tenemos hoy para abordar este tema. Está claro que nosotros no vamos desde acá a resolver ningún punto ni vamos a abordar ninguna discusión. Simplemente estamos iniciando, estamos comenzando por mirarnos a nosotros mismos
por ver en nuestro ámbito, en nuestra actividad, cómo se han ido dando a lo largo del tiempo, en el presente, y cómo queremos para el futuro esas vinculaciones entre gente, trabajadores, cantantes, músicos, bailarines, coreógrafos, esa enorme playa de gente, investigadores que se dedican a trabajar con el folclore en nuestro país, y bueno, veremos qué ocurre en ese ámbito. Y para eso convocamos, primero que nada, dos presencias institucionales que nos parecía muy importante que estuvieran presentes, incluso desde el punto de vista de la actividad, pero también desde el punto de vista simbólico, porque esto no es ningún invento, no es nada que vamos a iniciar desde cero, es darle continuidad, cada uno en su escondite, cada uno en su lugarcito, darle continuidad a un proceso que está atravesando transversalmente a la sociedad. En ese sentido fue que invitamos a la Dirección de Género de la Intendencia de Canelones, que se hizo presente, Marcela Brignoni, es quien está representando a la Dirección de Género de la Intendencia de Canelones, una instancia institucional dentro de la Intendencia que tiene un trabajo muy largo, de mucho tiempo, que ya nos contará, y por otro lado la Asesoría de Género de la Intendencia de Montevideo, que está siendo representada en este caso por Mauricio Abas, que también nos contará todo el andamiaje de actividades que se han venido desarrollando y cómo ve este tipo de actividades que estamos en este espacio general. Por otro lado tenemos a dos trabajadoras del área. Por un lado, cuando nos fuimos de la pantalla. ¿Cuál pantalla es? Esa misma. Por otro lado, le damos la bienvenida a Cristina Freitas, que está participando a través de Google Meet, desde el departamento de Cerro Largo, coreógrafa, bailarina, directora de elenco, docente de danza en el departamento de Cerro Largo. Y bueno, bienvenida a esta actividad. Y por otro lado tenemos a la compañera Laura González, también docente, coreógrafa, profesora de danza y trabajadora en el área de la cultura y de la danza desde hace muchas décadas. No estamos acá para contarles nada. No hay necesidad. No hay necesidad. Recibo regalos para mi cumpleaños, pero sí desde hace mucho tiempo, con una cantidad de generaciones de bailarines que han pasado por sus elencos, por sus grupos, por sus clases, y que bueno, creemos que en ese intercambio vamos a poder identificar y vamos a poder comenzar una discusión que se va a llevar a lo largo de todo el año, y que pensamos que, al igual que se hizo el año pasado con el tema del tango, nos quede un material importante que podamos editar, que podamos trabajar y con el cual podamos seguir trabajando en el futuro. Así que, bueno, no sé si hay alguna que tenga especial interés en comenzar, si no, voy a hacerlo de manera totalmente arbitraria. Voy a ejercer mi poder. Sea, y voy a invitar a Noel a que desde la Asesoría de Género de la Intendencia de Montevideo, sé que también coordinaron con el área de cultura que se encargan con estos temas de género. No sé exactamente cómo se llama dentro de cultura. A veces uno se pierde con los nombres. Bien. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar acá y acompañar esta serie de diálogos. Bueno, yo vengo de las políticas públicas de género, eso primero, no vengo de las políticas culturales ni artísticas, pero pensando un poco en la intersección entre género y folclore, nos pusimos a pensar con las compañeras de cultura, del departamento de cultura, bueno, aquellas acciones que nos puedan ayudar a pensar eso, como este diálogo entre género y folclore, cosas que nosotras ya veníamos haciendo. Y no voy a dar cuenta de todo lo que se hace en el Departamento de Cultura, porque no lo conozco en profundidad, pero que me parece que en estos diálogos dar algunas pistas para arrancar a pensar y a conversar. La Intendencia tiene una trayectoria larga en políticas de género de más de 30 años, y ahí es interesante porque lo que se ha hecho en género no es algo que se haga solo desde la asesoría, sino que lo que hemos tratado de hacer es que
a través de los planes y las estrategias, ahora en este momento tenemos una estrategia para la igualdad de género, es que otros y otras hagan también, incorporen la perspectiva de igualdad de género a las políticas que desarrollen. Y en ese caso, esto incluye al Departamento de Cultura. Cultura tiene, capaz esto que planteaba Walter, bueno, hay un entramado para la igualdad de género en la Intendencia de Montevideo. Eso incluye, por ejemplo, un equipo de igualdad en cada una de las áreas. Entonces, el Departamento de Cultura tiene un equipo de igualdad de género compuesto por funcionarios y funcionarias que piensan las políticas de su área desde la igualdad de género, y a su vez hay una referente de género que es la persona con la que estuvimos trabajando en esto, que se llama Sofía Duarte. En parte porque vimos que es clave poder tener una persona y poder pensar esta línea de trabajo en las políticas de la Intendencia de Montevideo. En ese sentido, yo solo elegí algunas, por eso no voy a contar todo lo que hace el Departamento de Cultura en este sentido, pero sí hay algunas cosas que se vienen haciendo desde el carnaval que me parece que por algunas similitudes con el folclore puede ser útil para pensar algunas cuestiones. Y también algunas cosas que se vienen haciendo desde el programa Esquinas de la Cultura en relación a la danza, que me parece que también nos pueden ayudar a pensar. Que seguramente ustedes conocen y que pueden ampliar, pero que, nada, pasado por el tamiz de la igualdad de género, me parece que eso podría darnos pistas. En particular sobre cómo problematizar los estereotipos de género que están presentes en nuestra sociedad y que obviamente se expresan en la danza folclórica. Así como en otras expresiones artísticas, y también en cómo construimos espacios libres de violencia de género. Entonces esas son como las dos patas que quería como traer. En ese sentido, conversando también con las compañeras de Esquinas, Esquinas viene haciendo un trabajo importante en relación a la danza, en relación a todos los talleres, pero en particular a la danza, y ahí bueno, tanto desde la coordinación como desde las y los docentes. En ese sentido hay algunas reflexiones que nos han compartido también desde Esquinas, en particular Leticia Derlich, con Sofía Duarte, sobre cómo vienen trabajando algunas cuestiones en tango, que nos parecía que como es una danza tradicional y que también es en pareja, bueno, hay algunas cosas que se pueden como traer. En esto de cuestionar como los roles fijos, también cuestionar siempre bailar con una pareja fija, digamos, cómo podemos como problematizar algunas cosas que también se conversaron, me acuerdo, en la charla que comentaba Walter, que se inició en la Rural del Prado, esto de el baile entre mujeres, el baile entre varones, muchas veces hay más mujeres para bailar, entonces, y menos varones, entonces, bueno, cómo habilitamos dinámicas en los espacios de taller que cuestionen esos roles fijos, ¿no? Y por lo tanto, tampoco de parejas fijas, sino promover la rotación de parejas. También hay algunas cuestiones que han apuntado, bueno, a cuestionar el vestuario también, a cuestionar, bueno, tiene la iniciativa para sacar a bailar, hay también el vestuario. Bueno, hay cosas que me parece que en esos espacios de talleres se puede problematizar en aras de mover y transformar los estereotipos de género. También cómo se construyen los espacios de taller, como encuentro, cómo se dan esas dinámicas, si son espacios de escucha, donde las personas puedan plantear cómo se sienten, espacios que sean de disfrute, espacios más horizontales, esto de, bueno, bailar con el mejor o con lo mejor, o quienes bailan no tan bien para el fondo. Bueno, hay toda una cuestión de cuestionar también las jerarquías, y eso, cómo generar espacios que también problematizan las dinámicas, ¿no? Para construir como espacios más seguros e inclusivos. Ahí también pensábamos en el proceso que hicimos en Carnaval hace ya algún tiempo de problematización del concurso de reinas del Carnaval. Donde, bueno, tenía como trasfondo un rol para las mujeres, en particular para las mujeres jóvenes,
y de estereotipos de belleza, donde, bueno, hicimos un proceso que fue paulatino, que fue complejo, pero que también fue participativo con los actores locales, con las comisiones de cultura de los consejos vecinales, donde, bueno, en principio la transformación de los reglamentos, quiénes pueden participar, eso fue un primer, bueno, poder cuestionar eso, incluir a las mujeres trans, por ejemplo, incluir a las personas con discapacidad en concursos como estos, pero luego también cuestionar los nombres, poder hablar de figuras en lugar de reinas, y bueno, ese proceso después de vino en que cada territorio definió, pero en algunos lugares se transformó hacia concursos de figuras de carnaval y en otros el concurso de reinas en realidad se transformó o se disminuyó, digamos. Pero bueno, esto de que hay, me parece esta apertura como a poder problematizar algunas cosas que siempre fueron así, pero que eso, van pasando cosas también en la sociedad que hace que nos vayamos preguntando como, bueno, qué errores tienen varones o mujeres y disidencias en esos espacios. También otra de las cosas que conversábamos en esto de las relaciones, bueno, hay grupos, yo no los conozco, pero sé que hay grupos de folclore que también están problematizando algunas cuestiones. Hay también en las escuelas una problematización de las relaciones, por ejemplo, en el Pericón conversábamos también, o sea, padres y madres que se plantean, bueno, poder transformar qué es lo que se dice. Y bueno, esos procesos me parece que son súper interesantes para poder conversar. Y después, a veces, en otros espacios, pero también otra cosa que conversábamos es que a veces, no tanto en las danzas, pero quizás en el teatro o en otras artes escénicas, cuando representamos clásicos, bueno, ¿qué se hace con eso? Porque a veces hay escenas o personajes o cuestiones que nos interpelan en el presente y cómo generar, quizás eso no implica no representarlo, sino cómo generamos una problematización de eso y a veces hemos planteado, por ejemplo, foros posteriores a esas obras para poder discutir con el público qué nos pasa con eso. Entonces, eso, me parece que aprender también de de estas prácticas que generen como eso, discusión para como poder construir. Después creo que, y ya pasando como al tema más vinculado a la violencia de género, cuando empezamos a construir espacios que sean inclusivos, cuidados, hay algo de la problematización respecto al consentimiento, al cuerpo de la otra persona y a cómo se sienten esos espacios, que es clave para construir eso, la gestión de violencia, sobre todo en actividades que implican ponerle el cuerpo, donde bailamos muy próximos unos a otros y donde, bueno, las situaciones de violencia, obviamente de violencia de género, están presentes. Ahí también hay un trabajo que hemos hecho en carnaval. En el carnaval la Intendencia de Montevideo tiene un rol claramente en el concurso y en diferentes instancias, pero también ahí deja la vista en carnaval y también en el concurso de promesas, el concurso para niñeces y adolescencias. Y cómo es, no invisibilizarlo y cómo esto es importante de problematizar. Entonces, en ese sentido, poder pensar, y acá el carnaval y el folclore, lo digo desde desconocimiento, pero conversando con algunas personas, tienen algunas particularidades en esto de que también existen competencias en concursos, existe una competencia en ruralidades. Bueno, nada, invitar a pensar también qué pasa en este sentido. Ahí nosotras hemos tenido una política de generar puntos violetas en espacios, por ejemplo, en los escenarios, en los concursos, en teatro de verano, durante los concursos, en los encuentros de carnaval de las promesas. Los puntos violetas son un espacio de referencia y de información, donde además de dar información sobre los servicios de atención y donde las personas pueden ir a consultar si están viviendo una situación de violencia in situ o en su vida, también es un espacio para promover y cuestionar los estereotipos de género. Ahí hemos generado herramientas lúdicas para problematizar
eso, los estereotipos de género presentes en la sociedad y en la cultura. Y también hemos promovido, tanto en los escenarios vinculados al carnaval, como también en otros espectáculos, por ejemplo en las milongas o en algunas salas, esto de audios que planteen que es un espacio libre de violencia de género, ¿no? Y que estén concretos, que puedan recurrir al punto en caso de necesidad. Creo que grandes rasgos eso. Y bueno, creo que es un desafío poder pensar y construir estas políticas, pero donde es clave, primero, bueno, obviamente la participación de las personas que saben y que habitan estos espacios, que sean procesos participativos, y bueno, y que es clave como ir tomando como esos avances y ir pudiendo como hacer acciones pequeñas pero que vayan transformando y que ya existen, ¿no? Que hay una problematización ahí y bueno, también de tendencia como a disposición para pensar y para construir. Bueno, muchísimas gracias. Seguiremos pensando y construyendo, no tengas duda, porque hay una palabra que yo resalté acá y que creo que es fundamental. Creo que debería ser el centro de todo este tipo de trabajo, que es problematizar. Hemos encontrado con una cantidad de respuestas, una cantidad de situaciones, una cantidad de transformaciones, y lo que hay que hacer es problematizar. Problematizar significa pensar, y en estos ámbitos pensar significa pensar también. Así que bueno, agradecemos y seguiremos trabajando. Veremos ahora cómo continuamos esta charla. Vamos a invitar a Cristina, si estás conectada, aprovechando que en este momento tenemos una buena conexión. Y Cristina Freitas, como dije, egresada de danza, docente en el área de la danza en primaria, con una academia de danza en Cerro Largo y con una trayectoria ya bastante dilatada, a pesar de que es una mujer muy joven. Y bueno, nos pareció interesante tener una voz y una postura de alguien que está trabajando desde el interior público. Y bueno, quería compartir un poquito con ustedes, un poco apuntando también a lo que se estaba conversando ahora, un poco mi experiencia acá en el interior, un poquito en el interior profundo y en el límite con Brasil. Cuando Walter y Sheila me convocaron a esta instancia, comencé a pensar qué pasa cuando hablamos de danza, cuando hablamos de arte, ¿qué es lo que buscamos con la danza? ¿Qué es lo que buscamos cuando hacemos arte? Cuando trabajamos en las escuelas primarias, por ejemplo, como trabajo yo con niños, cuando venimos un elenco de adolescentes, ¿qué pretendo con eso? Y cuando decimos que la danza pretende desarrollar seres autónomos, seres libres, seres felices, seres expresivos, ¿a qué expresión nos estamos refiriendo? ¿A qué autenticidad, a qué libertad nos estamos refiriendo? Entonces, cuando hablamos de las prácticas como docente de la danza folclórica, yo pienso un poco lo que decía la compañera que acaba de hablar. ¿Qué pasa cuando tenemos en una escuela un grupo con mayoritariamente niñas y pocos varones? ¿Qué pretendemos? ¿Desarrollar todas esas competencias en los niños o reproducir o contar una historia en cuanto a la danza folclórica? Quiero preservar la esencia de la danza folclórica, quiero preservar ese dominio del hombre, ese varón que conduce, que lleva la danza, que invita a bailar, que saca a bailar. O queremos justamente lograr esa expresividad y esa libertad que mencionaba anteriormente. ¿Qué pasa cuando sucede al revés? Cuando tenemos mayoritariamente grupos de varones, porque es muy común que acá en el interior, no sé si pasa en Montevideo, pero en el interior sucede de que cuando tenemos muchas niñas, las maestras nos dicen, les ponemos vestimenta de varón, las vestimos como varón y las hacemos bailar en el rol del varón, que como no tenemos. Y mi cuestionamiento hacia las maestras es, si yo tengo muchos varones, pongo vestimenta de niña y las hago bailar como niña,
chavo, ya tengo niña. Entonces ahí quedan todos como diciendo, ay no, pero ¿por qué no? Si yo he tenido niños, soy docente de la Escuela de Educación Artística 131 de menos, he tenido niños que me preguntan si pueden usar faldas, si pueden usar polleras. ¿Sí? ¿Por qué no? Si se siente a gusto y quiere bailar con una pollera, baile con una pollera. Quizás el día de mañana, que también mi rol de docente y tenga que enseñar, tanto así como yo les enseño a usar zapatos, tenga que enseñar a usar andeo. O por el simple hecho de que disfruta bailar con una falda y no con un par de botas y bombachas. Pero también me he encontrado en esa de decir, por ejemplo, vamos chicas, sean más ágiles en el paso de vuelta porque si no el varón no las puede llevar o las pueda conducir. Entonces, creo que esta es una instancia muy rica, muy productiva para cuestionarnos justamente esas prácticas y qué es lo que queremos transmitir. ¿Cuánto podemos aportar como docentes, como artistas en ese desarrollo del ser humano, en esa lucha por los derechos de equidad de género y cuánto podemos aportar a la felicidad de ese ser humano, sobre todo los niños, ¿no? Que están en pleno crecimiento y en pleno desarrollo. Por otro lado, bueno, conversando un poco con compañeros docentes, con colegas. Ayer estuve con María Elvira Corvo, que es de acá del medio, la presidenta de GADO. Conversaba con respecto a la cantidad de varones, por ejemplo, que hoy están conformando los elencos de danza folclórica. Yo puedo decir que me siento afortunada porque tengo 9 varones en mi elenco de 20 y pocos bailarines, 9 son varones, pero he estado conversando con colegas donde sus elencos están integrados solamente por mujeres. Y también nos cuestionamos ahí, ¿qué hacemos? Tratamos de crear coreografías donde se puedan representar todos los roles o donde podamos contar una historia, o no lo podemos hacer porque queremos preservar justamente lo que les decía de la esencia de cada danza que vamos a representar. Y bueno, está pasando acá en el interior, eso no sé si es por un estigma de que si el varón baila lo asocian a la homosexualidad, que me pasa en educación pública, en educación primaria, que el baile es para niñas, el fútbol es para varones. Creo que hemos avanzado un poco en eso, pero todavía acá en el interior profundo se conserva mucho eso. Y bueno, estamos en esta lucha y justamente, como decía la compañera, creo que lo más importante de todo acá es empezar a problematizar esas cosas, empezar a cuestionarnos primero como docentes y después, bueno, de a poquito empezar a incursionar en el tema de las familias y de la sociedad para ver cuánto podemos lograr en este tema de inclusión y de identidad de género. Muchas gracias, Cristina. Contame un poco, ¿estos son temas que se pueden hablar con los padres, con el cuerpo docente? Me imagino que sí, de una escuela, pero ¿se pueden plantear en una reunión con padres? Sí, por lo menos acá se puede. Porque nosotros si lo manejamos, como les digo, desde la perspectiva de arte, desde lo que queremos lograr con el arte, con la danza, se puede. Acá se puede manejar, yo creo que cualquier tema que se lo trabaje con respeto, que se lo aborde con respeto, se puede trabajar así. Por supuesto que a veces está más allá de la familia que sabe que su hijo, si estudia danza, puede tener otro tipo de actitudes, otro tipo de manifestaciones que el resto de la sociedad capaz que en algún momento lo puede ver como algo que está mal. Conexión y vamos a seguir charlando. Vamos a darle la palabra ahora a otra instancia institucional, Marcela Vignoni, de la Intendencia de Canelones, Dirección de Género. Género y equidad. Bueno, Género y equidad. Dos cosas que te tocaron. En primer lugar, buenas noches y muchas gracias por la invitación y a mis compañeras de mesa. A mí me parece fantástico cuando tú decís problematizar, poner en el centro, problematizar cómo se reproducen los estereotipos de género en los diferentes lugares y poner el foco
en la danza no es menor. Canelones, como ustedes sabrán, es un departamento muy diverso y yo sería muy primitivo decir esto, pero más o menos es lo urbano, tiene mucho más que ver con el rock and roll, sobre todo en alguna zona, con el candombe o con la samba. Y el Canelones más profundo tiene que ver con la esencia chacarera. Es el Canelones chacarera, que es muy importante. Nosotros, con una presencia muy importante, sobre todo con una presencia muy importante de mujeres arraigadas en la chacra, en el campo, en la quinta. Estamos hablando de lo que decimos los santorales y es muy importante en todo Canelones. Este último periodo de gobierno, y está bueno contar un poquito del entorno, este periodo de gobierno último logramos una política de transversalización en mujeres rurales en particular. De Canelones hay más de 80 grupos participando de lo que es la Mesa de Mujeres Rurales Canarias. Les cuento esta experiencia porque me parece muy buena. Todos los 15 de octubre, que es el Día de la Mujer Rural, no el Día de la Trabajadora Rural, que es el 30, que también ahí tenemos algo para problematizar muy interesante, ¿no? Siempre es un día de gran festejo, básicamente de las mujeres rurales de Canelones, de las mujeres que son de pequeños emprendimientos familiares o de pequeñas chacras. Por eso yo hago un poco la diferencia, porque a ese festejo las asalariadas no van. Tenemos un problema clarísimo de clase, no hay otra forma de decirlo. Y hay que estudiarlo desde ese punto de vista. Y durante el último año decidimos que más allá de un festejo, bueno, vamos a problematizar, vamos a ponerle contenido al 15 de octubre. Y trabajamos antes del 15 de octubre en 7 talleres, en 7 localidades diferentes, y con un equipo interdisciplinario en el cual estaba conformado por nuestro equipo de unidad de animación, planificación estratégica, porque queríamos hacer no solo las conclusiones, sino queríamos tener un relato estratégico de eso, de lo que estaba pasando, género y la Agencia de Desarrollo Rural, y también cultura. Entonces ese equipo se propuso, justamente, el desafío era cuestionar los roles en una danza tan conocida, como decíamos todos, como el pericón. Entonces de ahí en adelante se cuestionaban los roles de género a través de la danza, que era nuestra idea, y utilizamos el pericón para cuestionar los roles de género. Fue muy rico porque esa instancia, porque obviamente se cuestionaron lo que decía la compañera recién, si mujeres y mujeres podían bailar juntas, que no era la costumbre que habían tenido, y tenían que disfrazarse de varones, como les habían dicho, disfrazate de varón porque me faltan varones. Todo eso se fue construyendo y no, tenían que bailar. Aparte, había que bailar mujeres con mujeres porque era el Día de la Mujer Rural, no había otra. Bueno, ¿nos vestimos de varón? No nos vestimos de varón, no, nos vestimos todas las mujeres. ¿Podemos hacer esta danza entre mujeres? Sí pudimos hacer esta danza entre mujeres. Y otra cosa que fue para mí muy rica, fueron las relaciones. Porque escribieron relaciones en los talleres, se fueron escribiendo relaciones que se grababan y después en el video que después les vamos a mostrar, queremos un poquito mostrarle todo lo que pasó, porque para nosotros fue un gran trabajo. Hoy por hoy, la Mesa de Mujeres Rurales vuelve a solicitar que hagamos trabajos a través de la danza. Entonces a mí me parece tan rico que la danza como una puerta de entrada a problematizar y también a socializar, porque el baile eternamente, sobre todo en las zonas, como yo les decía, las zonas chacareras,
son históricamente, es el lugar de socialización, históricamente. Entonces nosotros creemos que nos dejó muchísimo ese trabajo. Ellas sacaron sus propias conclusiones porque es una mesa que tiene cada vez más autonomía, las instituciones cada vez nos vamos alejando porque hay un hilo muy fino para que las organizaciones sociales crezcan y tomen músculo y no seamos nosotros los padrinos eternos de las políticas públicas. Eso es como parte de la política pública. Y bueno, básicamente eso que le queríamos mostrar, que todo lo que pasó, todo lo que ustedes contaban, pasó y queremos que vuelva a pasar. Sí tenemos un atraso. En Carnaval venimos trabajando casi de la misma manera que Montevideo. Aquello de la famosa discusión de la reina del Carnaval por la referente del Carnaval, y está muy avanzado en los reglamentos. Sí tenemos muchos atrasos en las escuelas de samba. Ha sido casi imposible trabajar con las escuelas de samba. Nos preocupa mucho, aparte porque hay muchos menores en muchas de las escuelas de samba, muchos menores, y reproducen, y ahora vamos, y reproducen un modelo cultural brasileño adaptado, con niños, con padres, que cuesta, la escuela de samba ha venido costando, sobre todo aparte con la vestimenta, y la minoridad ha venido costando muchísimo. Creo que es el gran desafío que tiene en los aspectos de la danza la Intendencia de Canelones en los próximos periodos. Y bueno, queríamos mostrarles lo que les trajimos porque estamos realmente contentas con lo que hicimos. Bueno, bien. Así que las muchachas no son tan... hay de todo tipo de color de edades, ¿no? Queremos agradecer a nuestra compañera, a nuestra compañera María, que en realidad no le voy a saber decir el nombre porque es terrible, que es una música muy reconocida, pues si la digo por el sobrenombre, la conocen todos por la Chacha. La Chacha es la gran coreógrafa. La Chacha es parte fundamental de lo que fue este equipo que juntamos y que trabajamos todos juntos. O sea, Bárbara, la Chacha es fundamental para todas nosotros, para la intendencia.
Bueno, nos quedaron las relaciones que estaba en otro video, no nos vamos a matar, pero que está buenísimo porque estaba el Pericón solo y las relaciones que ellas mismas habían construido. Creemos que fue un muy lindo trabajo, porque fue un trabajo en talleres y trabajado. Bueno, aplaudimos. Perdón, no tiene que aplaudir. El Pericón, sí, pero cuando alguien baila nosotros aplaudimos. Y Los la bailarines somos muy de chacha, defender. y la coreógrafa fue la chacha. Nosotros somos muy de defender el aplauso. La chacha Y la- es música, no es la chacha es coreografía. música, pero- Acá estamos del Pero gremio de la chacha es música, los pero trabajadores de Hay que aplaudir porque significó trabajo. es mucho trabajo, mucho trabajo. Y ya nos conectaremos con esas relaciones también. Sí. Este material después vos Se me lo- lo se los pasás, yo lo pasamos. recibo y en la edición lo vamos Se los pasamos. incorporando porque me parece muy interesante también esa parte de literalidad que tienen las relaciones. Estamos trabajando con un material muy sensible porque estamos en un equilibrio y algo de eso decía Cristina hace un rato, entre lo que son nuestras tradiciones populares, que de alguna manera, con defectos y con errores, son las joyas de la abuela que tenemos, a partir de las cuales se pueden hacer una cantidad de cosas, porque para que se pueda hacer esto, nosotros tenemos una afinidad muy particular con el Pericón, que fue declarado Patrimonio Cultural del Uruguay en función de una solicitud que en el año 2018 ingresamos con el equipo Praxis y con Sheila y con todos los compañeros del equipo y empezamos a impulsar una campaña con la Comisión, frente a la Comisión Nacional de Patrimonio, no con la Comisión. Fue bastante duro, y hasta que se logró que 3 años después la Comisión de Patrimonio que tenemos en ese momento demoró 3 años en darse cuenta de que el Pericón Nacional era patrimonio de nuestro país. Y eso que se la pusimos bastante fácil, ¿no? Porque si hubiéramos puesto una ranchera, un yotis o un caranguejo, estaríamos hasta el Mundial del 30. ¿No? Se la pusimos la más fácil que pudimos, el Pericón. Pero el Pericón se ha mantenido vigente de una manera u otra. La educación primaria ha tenido un rol principal en eso y tiene elementos que tienen que ver con una esencia, con una construcción colectiva que podemos modificar, podemos usar, pero no podemos sustituir. Yo creo, esto es opinión pura y dura, no podríamos sustituir. Sí podemos cambiar, modificar, generar un aspecto, generar una cosa distinta, pero no pasar gato por liebre, porque le estamos torciendo el brazo a la construcción de un pueblo, no de una persona que se levantó machista un día. Hay un pueblo que a lo largo de 100 o 200 años construye la forma que van a determinar su manera de expresarse desde el punto de vista coreográfico y ser otros en el mundo. Y lo deciden hacer de determinada manera, una construcción trabajosa, minuciosa, pequeñita, día por día, día por día, por día por día. Y cuesta a veces, cuando uno va a modificar coreografías, a todos nos ha pasado, ¿no, Laura? Decir, cambio esto, yo puedo cambiar un giro que es para este lado y lo puedo hacer, tengo que avisar. Ahí nos cobijamos en la proyección. Tengo que avisar, este hijo es mío. Les gusta o no les gusta, pero este hijo es mío. Entonces, nosotros manejamos un material muy sensible que forma parte de nuestro patrimonio, aunque no está reconocido legalmente. Un gato forma parte de nuestro patrimonio cultural, aunque no figure en las recopilaciones y en los inventarios de la Comisión Nacional de Patrimonio. Entonces, bueno. Si tú me interrumpís, creo que ahí fue un punto bien interesante, porque fue parte del trabajo. Me imagino. Sí. De seleccionar qué figuras del Pericón, sin inventar nada extraño, qué figuras del Pericón podíamos replicar en 7 lugares diferentes para después bailar todas las mujeres juntas. Porque ese fue el otro tema. En San Antonio, en San Ramón, en Los Arenales, se tuvieron que elegir las figuras que después pudiéramos replicar. Se pudieron ensamblar y fue un trabajo de selección dentro de las figuras del Pericón. Obviamente que no lo hice yo,
es otra compañera mía, pero me pareció en definitiva, como tú lo venías mencionando, que me parece importante eso. Y aparte me decían de la riqueza de figuras que tiene el Pericón. Entonces, con la riqueza de figuras que tiene el Pericón, podés hacer ese tipo de trabajo según las circunstancias, sin dejar de, sin quitarle toda la naturaleza. No sé si se entiende. Se entiende. Pero Perfecto. me parece que fue, eso también fue un trabajo. Eso también fue un trabajo. Y bueno, seguiremos trabajando. Yo sé que lo mismo no va a ser eso que un cielito, pero... Te ponen cosas bien difíciles. Porque al ex intendente, que a nuestro presidente actual fue y es bailarín folclórico, y él dice y defiende el cielito a muerte. Entonces no sé que venga él a decir qué hacemos con el cielito, pero... Me parece perfecto. Yo Muchas estoy cosas. haciendo un cielito en primero y Muchas perdonadme, cosas, sí. hay Pero los varones que está- bailan juntos, porque no todas las nenas dan justo para el número de los nenes, y vas a adaptarte y vas a tratar de preservar lo que se puede preservar, y lo que no se puede preservar, no se preserva. No, porque esto es una discusión histórica de cuál es la danza de Canelones. Digo, no es que la danza es de Canelones, creo que son todas las danzas. Lo que nos pasa en Canelones, que es clarísimo, es como yo te decía, ¿no? Un departamento chacarero tiene una influencia del migrante italiano. Sí. El acordeón, Sí. por ejemplo, es fundamental en una danza o en una música. No va a estar el canaria. cielito. ¿Eh? No va a estar el cielito. No va a No, estar. no. Entonces yo digo, pero si le sacás el acordeón, no tenés cielito. Claro. Y en Canelones el acordeón es importantísimo. Sí, fundamental. No, Y pero- más en fiesta de Es, chacra. es importantísimo. En una fiesta de chacra no le puedes sacar el acordeón. Entonces, bueno, son ese tipo de conversaciones así Que vale la pena darla. que vale la pena darla. Por ¿no? los resultados a los que llega, pero por el proceso que se da y lo que uno crece dando esas discusiones. A lo que uno aprende y lo que uno razona generando ese proceso de discusión es muy valioso. Y lo último, que discúlpenme, no quiero monopolizar, pero mirando a la compañera, me había olvidado, aparte porque me lo pidieron, por favor, mis compañeras músicas, viene siendo todo un trabajo, a veces con éxito, de la dirección de género, a veces sin éxito, de que las grillas sean paritarias. En materia del folclore nos cuesta muchísimo más las grillas paritarias. Porque no, la excusa típica no hay, que es mentira, sí hay. No hay mujeres que hagan folclore, ese tipo de respuesta. Bueno, no mires con esa cara, ese tipo de No, respuesta. es que, o sea, me identifico, te estoy mirando con esta cara porque digo, entonces pasa en todos lados, Ese qué bien. tipo de respuesta, o me vas a traer una vez más a las coames, que son las folclóricas, las muchachas por esencia de folclore y Canelones, porque tráeme, no hay, digo, entonces, claro, entonces te boicotean la grilla. Es una manera de boicotearte la grilla y de boicotear a las artistas mujeres, ¿no? Que es peor. Y bueno, no tenemos el camino liso, es un camino complejo, no solo en el folclore, sino en otros géneros también, pero en el folclore en particular te diría que es peor. Disculpen, pero... Sí, inclusive vimos que tenían músicos varones. Ah, pero es peor. Lo contamos, Fiorella. No nos ve nadie. Los gauchos de la cumbia, que son todos varones, es lo que te piden en todo momento, tráeme los gauchos de la cumbia. Claro, son los gauchos de la cumbia. En fiestón, que le hemos dicho, no, otra cosa. Mamá Chola, que es precioso. Mamá Chola, sí, es precioso, tiene un repertorio hermosísimo, con todas las canciones, con carnavalitos, con... No, los muchachos estos son... Y en el acto de la... Nos pasó lo mismo el 30 de abril
que es el día, que en realidad es el día del trabajador y la trabajadora rural, pero que nosotros hicimos como una especie de énfasis en la trabajadora rural, y bueno, y también el tema de que pasábamos nombres de mujeres folcloristas o mujeres que cantaban cumbias, porque eso es lo importante. Y no estaba tan fácil. Aunque tenemos algunos grupos muy interesantes en Canelones con mucho éxito en otros rubros, ¿no? En otros rubros generalmente. En cumbia, las cumbiarachas, por ejemplo, que ya tienen otro nivel, son casi todas de Costa de Oro, igual que Mamá Chola, y bueno, las bulbas que también. Lo que pasa es que la cultura popular es un torrente muy difícil de encauzar, que tiene una cantidad de condicionantes, una cantidad de cosas que van cruzadas desde las industrias culturales, la educación, la forma, los hábitos y cosas que deben tener otros sentidos que ni siquiera comprendemos del todo. Probablemente haya posibilidades de estimular la producción, la creación, la difusión, pero hay mucho trabajo. Vemos que tienen muchísimo trabajo por delante. Muchísimo trabajo por delante. Para lograr que haya más producción artística y que las compañeras trabajadoras de esos rubros las conozcan y las pidan y tengan posibilidad de mostrar su valor y formar sus propios públicos. Otra de las políticas públicas fue los prendes de cultura, priorizar, o sea, cuando puntuar, darle a las actividades de las mujeres. Bueno, ahí creo que tuvimos un relativo éxito. Pero bueno, hay que seguir. Siempre hay que seguir. Hay que seguir. Siempre hay que seguir. Navegar es necesario, decía Carlos Quijano, y tiene razón. Hay que seguir. Conexión y vamos a seguir charlando. Vamos a darle la palabra ahora a otra instancia institucional. Bueno, vamos a seguir nosotros también, entonces vamos a darle la palabra a la compañera Laura González, coreógrafa, directora de elencos, docente de danza, sobreviviente del área de la danza popular, a muchísimas generaciones de bailarines con enormes éxitos, con disimulados fracasos, como tenemos Exacto, todos. por supuesto, porque es lo que logramos después. Aprendemos a disimular. Si no se fracasa, uno no aprende. Bueno, parte de todo lo que han dicho lo conocemos bien, pero soy de las personas que creo que lo fundamental cuando encaremos cualquier tema es ver con qué cabezas contamos. Ahí vemos si el problema se minimiza o se nos agrandó o se nos fue de las manos. Hay cabezas y cabezas. Hay cabezas que vamos a poder abrir y va a haber otras cabezas que va a ser muy, muy difícil. Por lo menos yo no las voy a ver. Y vuelvo al tema de danza. Por suerte la danza tiene eso de que es lenguaje eterno y absolutamente humano, y no importa en qué disciplina sea. Es la forma en que nos podemos expresar lo bueno y lo malo que tengamos. Por eso la danza es cambiante, nunca puede ser bailada igual, porque no estamos todos los días igual. Y como no estamos todos los días igual, quizás los pensamientos también tengan que ir cambiando a medida que transitamos. Y a medida que vemos los problemas, cuando surgen, cómo los podemos resolver. Entonces ahí volvemos a las cabezas. Todos esos problemas que no desconozco, que conozco, por suerte yo no los sufrí. Quizá por el hecho de haber sido madre y que en mi casa siempre fue casa abierta, puertas abiertas, y venían los chicos y las chicas y nunca me importó qué opción tuvieran, cómo se vistieran o qué cosa les deja de gustar o no. Porque todos por suerte somos diferentes, felizmente, y porque lo diferente es lo que nos puede llegar a enriquecer. Mientras no entendamos eso, va a ser muy difícil que nuestras cabezas cambien. Quizás porque tuve la gran suerte no solo de crearme y criarme en varias artes, el teatro me dio mucho aporte
y me dio el aporte justamente con respecto a crear esos espacios de género, sin acoso, sin ningún tipo de violencia, porque quizás la gente de teatro, como habla más que lo que baila y se mueve, son mucho más expresivos y son mucho más sinceros que somos los que estamos dentro del folclore. En estos últimos tiempos, por suerte, he visto ciertas aperturas en cuanto al tema de mujer baila con mujer, hombre baila con hombre, me he visto de una manera o de otra, y no vi aquellas caras de asombro, y en eso digo que también tuve que hacer un proceso, sobre todo cuando se trabaja mucho de lo tradicional, donde el rol masculino es casi inaceptable que no esté, y que no sea el que dirige y mande. Fui una de las que cuando incursioné en tango sufrí como loca, porque acostumbrada a que yo mando, resulta que el tipo me mandaba. ¡Qué cosa más odiosa! Entonces, fue de las cosas que sufrí más, como violencia, fue lo que sufrí más. ¿Por qué tiene que mandar él? ¿Por qué tiene que decirme ahora qué quiere que yo haga? Y si yo no quiero hacer, eso cambió, ha ido cambiando. No todos los docentes de tango hacen, y sobre todo me refiero a los docentes hombres, hacen este tipo de cosas. Va cambiando. Por suerte también en folclore, los docentes de folclore, como lo dijo Cristina, mi tocaya, veo que también vamos cambiando. ¿Que necesitamos cambiar? Sí, muchísimo más, muchísimo más. ¿Que necesitamos enfrentar temas como estos y hablarlos? Sí, se necesita. ¿Que necesitamos que todo esto sea la base para poder seguir? Sí, sí. ¿Y que hay que seguirlo impulsando? Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué nos está pasando a nivel del folclore? Sobre todo me refiero a la parte tradicional. Cuando uno intenta hacer cambios en lo tradicional, resulta que corremos el riesgo de que eso, las joyas de la abuela, podamos perderlas. Entonces, justamente esos espacios que estábamos hablando hoy. Y ahí es donde viene un reto grande para cualquier director, profesor, docente, que tiene que enfrentarse a eso. ¿Cómo hago para que esto no se me pierda, pero a que a su vez yo pueda respetar al individuo que tiene ganas de expresarse y que no está de acuerdo con este rol? ¿Cómo hago? Y ahí es donde viene toda la temática nuestra. Que cuando tú permitís eso, porque estás cuidando ese espacio, te enfrentas a la crítica. Y cuando te enfrentas a la crítica nos pasa que como todos tenemos como artistas mucho ego, muchas veces no estamos preparados para que se nos critique. Por eso digo que se habrá que ir cambiando cabezas. Y no hablo de solamente las cabezas fuera de la mía, porque todos los días la vida nos muestra que va cambiando. Así que si yo no estuviera dispuesta mañana mismo a rever mi posición de hoy, volvemos a estar en problemas. Por eso, repito, hay que ver con qué cabezas vamos a trabajar. Creo que si no partimos de qué cabezas, y estoy hablando de un tallerista, estoy hablando de un docente, estoy hablando de un director, estoy hablando de autoridades, estoy hablando de instituciones. Necesitamos todo eso y que todo eso sea una cadena, pero que funcione a la mil maravillas. Y esa es la parte muy difícil. Entonces, no pierdo la fe y no pierdo la esperanza que esto pueda llegar a funcionar. Pero, insisto que no va a ser tarea fácil. Preservar lo tradicional y a su vez cuidar esos espacios donde vamos a querer cambiar roles, va a ser muy complicado. Yo hoy bromeando le dije a Walter, y bueno, agarramos para la proyección. Sí, claro, cuando nosotros queremos hacer un montón de cosas donde preservamos eso en lo cual nos identificamos totalmente, que son el tema de los roles mujer, varón y el valor de uno y del otro y cómo se ensamblan. Nosotros tuvimos la oportunidad, no sé si llegaste a verlo, tanto Walter como Sheila, este año de hacer un espectáculo donde el espectáculo se llama Mujer, que la historia no te olvide. Las mujeres somos anónimas, invisibles en la historia nacional. Parece que no existíamos. No sé, los hombres parece que nacían y los seres
no sé, algún repollo capaz, y yo no estaba enterada. Y bueno, en esa, el rol, el único rol que quisimos que realmente así se viera, era el de la mujer. La mujer que tuvo que cumplir 1000 roles diferentes y que no estaba preparada tampoco para cumplirlos. Y que esos roles que tuvo que cumplir hicieron que muchas veces quedara sola. Bueno, entonces hay que cambiar, y la forma de cambiar capaz que sea con pequeños mensajes que podemos dar a través del arte también. Hoy tú decías que difícil se hace traer mujeres que son absolutamente profesionales y excelentes en lo que hacen, porque todavía seguimos peleando esa cuota. Y va a ser difícil, no imposible, no hay imposible, yo soy de las que creo que no hay imposible, pero hay que pelearlo y mucho. Tenemos que seguir formando gente, y tenemos que seguir formando hombres que respeten a las mujeres, que peleen por las mujeres, que les den el espacio a las mujeres y que mantengan su rol, pero adecuado al día de hoy. No el rol de hace 100 años, ni de hace 20, ni de hace 30. Creo que cuando logremos esto, vamos a andar bien. Y ahí vuelvo a decir que el rol de la mujer madre es fundamental en la educación. A mí me gustaría que hijos varones y hijas mujeres fueran educados de la misma manera, y no dándoles tarea a la nena y tareas al nene. Para mí tareas son tareas, porque tienen que ser de la nena o del nene. Entonces me parece que en lo cotidiano también debiéramos dar ciertos mensajes. Y lo voy dejando por ahí. Yo te agradezco, Laura, pero la danza folclórica tiene la particularidad que es un patrimonio, un territorio, quise decir, un territorio donde, tal vez como en pocos lugares, hay una preponderancia grande de mujeres. Uh-huh. Y mujeres en roles importantes. Yo creo que eso también ha cambiado. Ha cambiado y ha formado una pauta de algunos valores que la danza folclórica ha logrado mantener a lo largo de los años, vinculado también mucho con adultas mayores, pero también mucho tiempo con niños y con jóvenes, generando unos espacios de contención y de trabajo y de vínculo y de compartir que yo me pregunto si no hay una vinculación entre esos dos temas, ¿no? Entre que tantas mujeres fueran las que dirigían elenco, formaban, enseñaban gente, juntaban y eso porque realmente lo vimos este año en el Prado, ¿no? Yo me tomé el atrevimiento y la molestia de marcarlo con muchos grupos donde teníamos, pasó contigo, pero con otras personas también, 3 generaciones y a veces hasta 4 porque uno estaba mirando afuera porque ya no podían bailar, de bailarines bailando en distintos grupos o en los mismos grupos con adultos, con jóvenes, nenitas chiquititas así, que eran la hija de fulana que era bailarina y profesora y además era la sobrina de fulana, pero además era la nieta de mengana, pero además era nieta de fulano que también era bailarín, pero que además después la madre se había separado y se casó con otro que también era bailarín. Hay todo un sistema de un entramado con yo creo además en esta sociedad que nos toca vivir, con unos valores de contención y de familiaridad y de un ámbito donde además la gente vuelve, ¿no? Sí, sí. La gente vuelve, sí. Pasa pues a etapas en las cuales se van de todos lados y al tiempo te aparece... Contanos un poco de esas... el tema de las mujeres docentes, sobre todo, y a nivel directivo, sucede que uno no quiere apartarse tanto de la familia. Entonces, de alguna manera, es como que llevas a tus hijos cuando son chiquitos, después los nenes crecen, algunos se quedan, otros no, después llevas los nietitos, o te hiciste cargo de los nietitos. Entonces, creo que la mujer, de alguna manera, con ese rol maternal, vincula y tiene eso que tú decías, sí, lo vimos en la Criolla del Prado, generaciones y generaciones. Gente que teníamos desde que venía con el bebé, y se lo pasaba porque ahora me toca bailar y volvía, tanto hombres como mujeres,
Y digo, sí, evidentemente que hay una vivencia muy diferente en los últimos, sobre todo, yo diría que en los últimos 20 años. No fue la forma cuando yo me acerqué al folclore. Cuando yo me acerqué al folclore, los directores, los profesores eran hombres, ¿tá? Y decían con quién bailás y si bailás y se deja de bailar y qué te pones y qué no te pones y cómo te vestís y si te maquillás. O sea, no había opinión. Las mujeres dejan ese tema de ¿qué te parece? Es de trabajar muy en equipo. Me parece que capaz que por lo familiar, la convivencia familiar de alguna manera las mujeres nos marcan. Entonces, creo que también eso nos da otra forma de trabajo que quizás sea diferente a cómo puede trabajar un hombre. Capaz que el hombre está más acostumbrado a trabajar solo, a tener que lidiar solo. Mientras que la mujer está acostumbrada a que en la casa nunca está sola porque está el hijo más chico, el del medio, la hija, y bueno, y delegamos tareas y hacemos en conjunto. Y está acostumbrada a los trabajos en equipo. Quizá también eso nos favorezca a nosotras las mujeres, que estamos acostumbradas a eso. Pero sí, a nivel del folclore, a diferencia de otras disciplinas danzarias, es cierto que lo que se da es que vemos las generaciones, y así en cantidad de 3, 4, hasta 5 generaciones, desde la abuelita, tatarabuelita, bisabuelita, hasta el más chiquito, porque yo tengo compañeras que me dicen, no, yo ya soy bisabuela, yo me quedo así de cara, y están yendo a las peñas y a los encuentros con sus nietos. Y digo, es increíble ver todas esas generaciones. Sí, eso es algo propio, creo que, del folclore. Y nosotros teníamos, hace muchos años iniciamos un trabajo de investigación que por falta de rubros y de gente quedó inconcluso, pero que en algún momento lo vamos a recuperar. Yo creo que en este momento tal vez es menos, pero hubo un momento donde era muy marcado. En el folclore tenemos más cantidad de varones que en otras áreas de la danza. A pesar de que siguen vigentes todos esos elementos que planteabas de homofobia y de todo ese tipo de cosas, existen. O sea, estoy en esto hace mucho tiempo, si lo sabré. Pero de todas maneras tenemos más cantidad de varones que en la danza contemporánea, o en el ballet, o en el flamenco inclusive, o en cualquier otra área de la danza. Y eso yo planteé en determinado momento que se debía a esta situación endogámica, porque todos los varones que estaban, que fue la investigación que empezamos a hacer y quedó trunca, capaz que haya que recuperarla, eran hijos, nietos, amigos de uno que era hijo o nieto, y el amigo venía a acompañar a los ensayos hasta que un día le decían, parate ahí que nos faltó uno, y de ahí ya después no se iba más, novios, ¿ah? O sea, no era gente que miraba como en el teatro, que mira una película y digo, yo quiero ser actor, voy a buscar una escuela de teatro para meterme para ser actor. No, venían en las mujeres la situación es distinta para muchas más. Pero en el caso de los varones prácticamente no se encontraba varón bailando folclore, y eran muchos que no fuera hijo, primo, nieto, exnovio o ex amigo de alguien que ya bailaba folclore de antes. ¿Vos tenés esa misma sensación? ¿Creés que eso pasaba? Yo creo que sí. Recuerdo una época que venían 3 chiquilines porque venían a acompañar a otro que la novia bailaba y él arrancó a bailar y los 3 lo acompañaban y se quedaban así. Un día le digo, escúchame una cosa, vienen a todos los ensayos, porque venían a todos los ensayos. Yo no puedo creer que se queden mirando y estamos 2, a veces hasta 3 horas ensayando y ustedes ahí parados. Por favor, me ponen nerviosa, vengan a bailar. Pero nosotros no sabemos bailar. ¿Y qué importa que no sepas bailar? Vas a aprender como se aprende en esta vida todo. Fueron de mis mejores bailarines al tiempo. Y estuvieron años, por no decir décadas, y seguimos vinculados hasta el día de hoy. Entonces, se acercaron, pero no vinieron por la danza. Ellos vinieron porque venían a acompañar al amigo que a su vez tenía a su novia. Digo, sí, es así. Es tal cual lo dijiste, te reafirmo, mis bailarines son así. Cristina, ¿cómo es esa situación en el interior donde vos trabajás? Bueno, acá se dan de una forma muy similar, por eso aceptado con la cabeza lo que decía, porque nosotros no vivimos igual. Y es muy difícil, se da algún caso, sí, pero es muy difícil de que alguien llegue diciendo, yo lo vi bailar en el teatro, lo vi bailar en la plaza o en tal festival, y me gusta la danza folclórica y quiero aprender. Por lo general, lo cuento como experiencia personal, la mayoría de estos bailarines que el comité anteriormente que tengo en el elenco son alumnos o exalumnos de la Escuela de Educación Artística.
O sea, niños que se acercaron al arte, porque también pasa que acá en el interior las escuelas de educación artística se las sigue viendo como las antiguas escuelas de música. Entonces el niño va por un instrumento, no va ni por teatro, ni por danza, ni por expresión corporal, ni por arte visual. El niño va por un instrumento. Una vez que está dentro de la escuela, ahí comienza a descubrir las otras disciplinas y empiezan a gustar y todo lo demás. Pero el 80% de los bailarines que yo tengo son exalumnos, incluso hasta tengo un bailarín de 24 años que comenzó la escuela de música cuando era muy chiquito, egresó y siguió bailando conmigo. Y amigos, el típico amigo que va con el mate, se sienta y que falta alguien, y le digo, parate acá, alguien que quede acá simplemente. Y ahí comienza a copiarle al otro, y cuando queremos acordar ya está bailando. O el hermano ve que como también no lo podían dejar solo, lo llevan a todos los ensayos, y allá en el fondo se pone a bailar, y cuando quiero acordar, pero bueno, cosas como venir, parate acá. Pero por lo general acá también sucede, con los varones sucede mucho. Yo creo que ese es un enorme capital que tenemos en la danza folclórica. Y creo que en gran medida se debe a ese, pienso yo, pero habría que investigarlo, se debe a ese microambiente que se ha generado donde y es cierto eso que marcaste hoy, hubo un cambio. La situación de poder, digo, lo sé por transmisión de Sheila, me cuenta toda su historia y lo de usted, y probablemente el hecho de que esta generación, usted que vino después, por no tener el poder de fábrica, tengan que haber encontrado caminos distintos para generarse la autoridad y la permanencia, porque quien fuera ya tenían de fábrica el poder. Sheila quería comentar. Sí, primero digo, bueno, saludar la mesa y realmente muy, muy, muy rico, digamos, los diferentes como focos que se fueron abriendo, porque realmente cuando uno comienza a problematizar, digamos, es como que esto se va derivando y abriendo en más vertientes posibles. Yo lo que quería destacar son 2 puntos, tengo 1000 cosas para decirles, pero quería destacar 2 cosas. Una en cuanto a la violencia. Nuestro sector no tiene violencia. Lo que pasa con nuestro sector es que somos invisibles para el resto de la sociedad y sobre todo para las políticas culturales. Hay como una situación en la cual sobrevuela lo que sucede según el cuento de medio como hasta místico sobre determinadas cuestiones de violencia. En nuestro sector, cuando bailamos, disfrutamos. En nuestro sector, tal como lo estaban planteando los 3 colegas, es muy familiero. Vamos con nuestros hijos a los ensayos porque de alguna manera tenemos que desarrollar la profesión y por lo tanto ahí se generan muchísimos vínculos. Esto no quiere decir que no haya conflictos. Conflictos hay, pero no de violencia. Bueno, nos quedamos entonces por acá. Agradecemos a todas la presencia, los aportes y bueno, nos encontraremos en la próxima reunión de este ciclo con otros temas vinculados al folclore y la equidad de género. Me parece que quedan todavía muchas cosas para hablar. Gracias. Muchas gracias. Gracias.